La brisa del mar acariciaba mi rostro mientras me acercaba a él. Estaba a solo unos centímetros, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Me miraba con esa intensidad que me desarmaba, como si no pudiera pensar en nada más que en ese momento en nosotros dos. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Mi corazón latía con fuerza, un latido que resonaba en cada rincón de mi ser. Estábamos a punto de cruzar la línea que ninguno de los dos había querido reconocer hasta ahora, pero algo dentro de mí me decía que debía detenerme. De repente un ruido detrás de nosotros nos hizo volver la vista. Mi hermana apareció inconsciente de la tormenta que acabábamos de desatar, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Ella se acercó con una sonrisa, ajena a todo lo que estaba pasando. El momento, la posibilidad, se desvaneció como una niebla al amanecer. Respiré profundamente y aparté la mirada, sabiendo que la situación estaba fuera de mi control. Pero dentro de mí, una parte de mí sabía que ya nada sería igual. Y mi vida, de alguna manera, acababa de cambiar para siempre. Before I begin the story and tell you how everything really happened, answer this question. Would you be able to forgive a ladon's betrayal? La mañana siguiente llegó con una luz que, de alguna manera, se sentía diferente. Mientras mi hermana y yo desayunábamos, la sensación de culpa no me dejaba en paz. Cada bocado que daba parecía más pesado que el anterior, y el silencio entre nosotros se hacía cada vez más insoportable. Ella me miraba de reojo como si estuviera esperando que dijera algo, pero yo no tenía palabras para lo que había pasado la noche anterior. No podía ni mirarla a los ojos sin sentir que todo lo que había hecho estaba a punto de salir a la luz. La relación con mi esposo, que alguna vez había sido mi refugio, ya no me proporcionaba paz. Había pasado mucho tiempo desde que sentí esa chispa que te hace sentir viva, esa conexión genuina que parece superar todo lo demás. Mis días transcurrían como una rutina vacía, trabajo, casa, compromisos. Nada parecía tocar mi corazón. Entonces apareció él. Mi cuñado, el hermano de mi esposo. Al principio fue algo inocente. Conversaciones triviales, bromas compartidas, momentos de complicidad que no iban más allá de lo común. Pero cuanto más lo veía, más me atrapaba su presencia. Algo en sus ojos, algo en su risa me decía que no todo estaba bien, que algo en mi vida debía cambiar. La atracción creció rápidamente sin previo aviso, hasta que ya no pude ignorarlo. El resort al que habíamos ido para descansar se convirtió en un escenario inesperado para nuestras emociones. Me encontraba constantemente buscando excusas para cruzarme con él, para robarle una sonrisa o una mirada más. Sin embargo, mis sentimientos de culpabilidad aumentaban a medida que avanzaba el tiempo. Sabía que estaba haciendo algo que no debía, pero no podía detenerme. Había algo en su cercanía que me hacía olvidar la razón, que me impulsaba a acercarme más a buscarlo. Cada día que pasaba era un desafío para mantener la distancia, un desafío que en el fondo, sabía que no quería superar. Sabía que mis deseos estaban mal, que todo lo que estaba sintiendo era incorrecto, pero la atracción no podía ser apagada. Era un juego peligroso, lo sabía. Pero la idea de que todo podría seguir siendo secreto, de que nadie lo descubriría, me tentaba. Y entonces una tarde nos encontramos a solas en la playa. La quietud del lugar, el sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla, el sol comenzando a ponerse, todo conspiraba para crear el ambiente perfecto. Me miró y en sus ojos vi la misma lucha interna que sentía yo. No tenía ni idea de lo que estábamos a punto de hacer, pero la atracción era irrefrenable. Nos acercamos lentamente, las palabras sobraban. Nuestros cuerpos respondían al mismo impulso sin poder controlarlo. En ese instante el mundo desapareció. Ya no importaba que fuéramos familia, que tuviéramos vidas separadas. Solo existíamos nosotros, en esa burbuja que habíamos creado, ajenos a las consecuencias. Justo cuando estábamos a punto de cruzar esa línea que cambiaría nuestras vidas para siempre, escuchamos pasos en la arena. Nos separó el sonido de las pisadas y al mirar vimos a mi hermana, que venía caminando hacia nosotros, sin saber nada de lo que acababa de ocurrir entre nosotros. Mi corazón se detuvo y un sentimiento de pánico me invadió. Ella, tan ajena a todo, sonrió al vernos.
La atmósfera se volvió densa, y la burbuja de deseo que habíamos creado explotó en un instante. Me alejé de él rápidamente sintiendo como el peso de lo que casi hacemos me aplastaba. Mi hermana, en su ingenuidad, no sospechó nada. Pero yo sabía que algo se había roto dentro de mí, algo que no podría reparar tan fácilmente. El momento pasó, pero el impacto de lo que casi sucedió me perseguiría para siempre. Esa noche la confusión invadió mi mente. Sentía que había cruzado una línea de la que no podía volver. El calor de su cercanía, el deseo contenido, todo me asfixiaba. Me encontraba atrapada entre la culpa y la atracción, y sabía que no podía vivir con ambas emociones durante mucho tiempo. Decidí que necesitaba espacio para pensar, para entender qué estaba pasando dentro de mí. Al día siguiente mi esposo mencionó que necesitaba hablar. Un nudo en mi estómago se formó. ¿Sabía algo? ¿Me había visto? ¿Acaso mis sentimientos por mi cuñado eran tan evidentes? No tenía idea de lo que iba a decirme, pero algo en su mirada me decía que nuestra relación ya no era lo que solía ser. Pasé el día en un torbellino de emociones encontradas. Sabía que no podía seguir viviendo en la mentira, pero también temía enfrentar las consecuencias. ¿Qué pasaría si mi esposo lo descubría? ¿Qué pasaría si mi hermana se enteraba? Todo lo que había construido hasta ese momento se desmoronaba lentamente ante mis ojos. Esa noche, después de una cena en la que apenas pude comer, decidí enfrentarme a la verdad. Fue entonces cuando lo vi. Mi cuñado, parado en la entrada de la terraza, me miraba en silencio. Su presencia me perturbó, pero también me atrajo con la misma fuerza. Sabía que tenía que hablar con él, que tenía que decirle que todo esto había terminado antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando llegué a su lado, las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. La tensión entre nosotros era palpable. Estábamos tan cerca, tan conscientes de lo que habíamos hecho, que no necesitábamos decir nada. Nos miramos profundamente y en ese momento supe que todo lo que sentía por él no era solo un deseo pasajero, era algo más. Y fue entonces, en ese instante lleno de incertidumbre y miedo, cuando mi esposo apareció, irrumpiendo en la terraza. Lo miró, luego me miró a mí, y algo en su expresión cambió. Sin decir una palabra, salió de la habitación y me dejó allí, sola con el hombre con el que había traicionado todo lo que había conocido. El mundo a mi alrededor se desmoronaba. La puerta se cerró con un fuerte golpe. Mi corazón latía desbocado, y la adrenalina corría por mis venas como un torrente. Mi marido se había ido sin decir una palabra. Había irrumpido en la terraza, nos había visto, y antes de que pudiera reaccionar, se marchó. No lo entendía, ni yo misma comprendía lo que estaba sucediendo. Había cruzado una línea, y ahora todo parecía estar a punto de desmoronarse. El aire se sentía pesado en la terraza, y mi cuñado permaneció a mi lado, quieto, sin saber qué hacer. No pude mirarlo. Mis ojos se mantenían fijos en el suelo mientras mi mente trataba de procesar todo lo que había ocurrido en cuestión de segundos. Estábamos a punto de perder todo. Yo estaba a punto de perder todo. Caminé hacia la puerta con pasos vacilantes y me adentré en el salón, buscando algo en que aferrarme. Las luces de la habitación titilaban suavemente, pero mi mente estaba en caos. Las palabras de mi marido resonaban en mi cabeza: no sé quién eres ahora. No puedo seguir con esto. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo afilado. Mi cuñado entró lentamente en la habitación, con el rostro tenso. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz quebrada. No sabía cómo responderle. No sabía qué hacer conmigo misma. Todo comenzó a dar vueltas, como si estuviera atrapada en un sueño que no podía despertar. Mi esposo me había dejado, no me había dado oportunidad de explicarme, y el dolor de esa realidad me ahogaba. No podía ignorar la culpa que me estaba devorando. Me sentía vacía, pero a la vez, había una parte de mí que no quería que esto terminara. ¿Qué he hecho? La pregunta retumbaba en mi mente mientras observaba a mi cuñado, que estaba tan cerca, pero tan lejano al mismo tiempo. Había algo en sus ojos que me hizo dudar. Algo que no entendía, pero que ahora, en medio de esta tormenta,
ya no podía ignorar. Sabía que nunca más podríamos volver atrás. Me giré hacia él. Tengo que hablar con él. Tengo que arreglar esto, dije, mi voz casi inaudible. Pero lo que decía no tenía sentido. No sabía cómo resolverlo ni si realmente había algo que se pudiera hacer. Él asintió lentamente como si también estuviera tratando de entender lo que estaba pasando. Pero no había vuelta atrás. Mi mundo se había desmoronado, y lo que quedaba en pie ya no tenía sentido. La noche había caído por completo y la oscuridad de la habitación me envolvía, creando un ambiente aún más sombrío. Caminé hacia la ventana, miré las luces distantes de la ciudad, pero no me sentía más tranquila. A pesar de todo lo que había perdido, algo dentro de mí seguía deseando lo que no podía tener. Algo en mi pecho me decía que todo esto había sido inevitable, que en algún momento tendríamos que enfrentar la verdad, pero no sabía si estaba preparada para enfrentarla. El sonido de un coche arrancando en la distancia me hizo voltear. ¿Lo has visto?, preguntó él desde la puerta, con la mirada fija en el camino. No respondí. No tenía respuesta. Ya no sabía qué pensar. Todo estaba en un caos absoluto. Mi cuñado se acercó como si quisiera decir algo, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La tensión entre nosotros era palpable. Los dos sabíamos que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero, ¿era esto lo que realmente queríamos? En el silencio que nos envolvía, me sentí más sola que nunca. Estaba atrapada entre dos mundos, entre dos personas, y no sabía cómo escapar. ¿Era este el final de todo lo que había conocido? ¿O simplemente era el comienzo de una nueva tormenta que no podría controlar? Mi teléfono sonó y me sobresalté. El nombre que apareció en la pantalla me hizo temblar. Era de mi hermana. Mi corazón dio un vuelco. Decidí contestar. ¿Cómo estás?, preguntó ella con suavidad, pero su voz tenía una cualidad extraña. Algo en su tono me hizo sentir incómoda. Te vi salir corriendo, ¿todo bien? No pude mentir. No podía seguir escondiendo lo que había hecho. No, no estoy bien, respondí, mi voz quebrada. Él me vio, y me dejó. Sentí las lágrimas asomarse a mis ojos, pero las contuve. No quería que ella me viera tan débil. Hubo un silencio del otro lado de la línea, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Lo sabía, dijo finalmente. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. Lo sabía todo el tiempo. No, no lo sabes, traté de defenderme. No sabes lo que pasó. Sí, lo sé, insistió ella. Y sé también lo que intentabas hacer. Pero no te preocupes, no voy a contárselo a nadie. La calma en su voz era inquietante. Una oleada de confusión me invadió. ¿Por qué no me detuviste? No pude evitar preguntar. ¿Por qué? Porque quería que te enfrentases a esto por ti misma, respondió con un tono que parecía desprovisto de emoción. La verdad siempre sale a la luz. Tienes que decidir qué hacer ahora. La llamada terminó sin que pudiera decir nada más. Me quedé allí con el teléfono en la mano, mirando la pantalla en blanco. Mi hermana sabía todo. Todo lo que había intentado esconder, todo lo que había hecho en silencio, ya no era un secreto. Y de alguna manera, su indiferencia me hizo sentir aún más perdida. Mi cuñado, que había estado observando en silencio, se acercó de nuevo. ¿Qué pasó?, preguntó, pero no había necesidad de responder. La verdad estaba fuera, y ahora todo se sentía aún más real. La presión de la culpa, la incertidumbre de mi futuro, todo se había intensificado. No podía dejar de pensar en lo que mi hermana había dicho. ¿Qué hacer ahora? Había cruzado una línea de la que no podía volver, y todo lo que tenía por delante era incertidumbre. Lo que alguna vez había sido claro, ahora era un caos absoluto. En un acto impulsivo, tomé mi bolso y salí de la habitación. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Pero en cuanto crucé la puerta, me encontré con mi hermana de nuevo. Te estaba esperando, dijo con una sonrisa fría, como si ya lo supiera todo. Ahora es tu turno.
Tienes que decidir. La decisión se me antojaba imposible. Mi vida, mis relaciones, todo lo que había creído conocer, ya no tenía sentido. ¿Qué iba a hacer ahora? La noche estaba quieta, pero dentro de mí, una tormenta se desataba. De repente sentí una mano sobre mi hombro. Al girarme vi a mi esposo parado en la entrada. Su rostro estaba impasible, pero en sus ojos había algo más. Algo que no podía descifrar. Él me miró fijamente, luego miró a mi cuñado. Y antes de que pudiera decir una palabra, pronunció dos: te lo advertí. Mis manos temblaban mientras cerraba la puerta detrás de mí. Estaba sola en el pasillo con el sonido de mis pasos resonando en el vacío de la casa. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que mi esposo había dicho esas palabras, aquellas que aún retumbaban en mi cabeza: te lo advertí. No podía procesarlo. Mi cuerpo estaba entumecido como si no pudiera moverse, como si me hubiera quedado atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. La incertidumbre me atenazaba el pecho, y aunque el silencio de la casa me envolvía, mi mente seguía corriendo a 1000 por hora. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Miré la fotografía en la mesa de la entrada, la de nuestra boda, aquella que solíamos ver con una sonrisa. ¿Dónde había quedado todo eso? ¿Dónde había quedado yo? Me obligué a dar un paso, luego otro hasta llegar a la cocina. El aroma a café me recordó que la rutina seguía, pero para mí ya no existía esa normalidad. Mi mente seguía haciendo eco de las palabras de mi esposo, de cómo había desaparecido sin más, como si nada de lo que habíamos vivido hubiera tenido importancia. En mi mente, sin embargo, todo se desmoronaba. No supe cuánto tiempo pasó hasta que mi cuñado entró sin previo aviso. No lo esperaba, pero su presencia ya no me sorprendía. Él estaba allí como si nada hubiera cambiado, pero ambos sabíamos que todo lo había hecho. Estaba paralizada por dentro, pero por fuera, solo podía hacerle una señal para que se sentara en el sofá. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó, su voz un susurro en la habitación. Parecía preocupado, pero no había ningún refugio para mí en sus palabras. Me quedé callada un momento pensando si realmente debía responderle. Mis emociones eran un torbellino de culpa, confusión y arrepentimiento, pero también había algo más, una extraña sensación de vacío que no desaparecía. Lo perdí todo, susurré finalmente. Lo perdí por un error que no sé cómo explicar. ¿Por qué no le dijiste la verdad? La pregunta estaba ahí, flotando entre nosotros. Pero lo que en realidad quería saber era cómo llegamos a este punto. ¿Cómo llegué a este punto? El reloj en la pared marcaba el paso del tiempo, pero yo no sentía que pasara. Cada segundo parecía un peso muerto sobre mis hombros. Mi cuñado me miraba, pero sus ojos ya no eran los mismos. Había algo diferente en él, como si el conocimiento de lo que había pasado lo hubiera cambiado también. Nos quedamos en silencio, los dos atrapados en nuestras propias emociones. Él finalmente se levantó y caminó hacia la ventana. Miró fuera, pero no parecía ver nada. Estaba claro que cada uno de nosotros estaba lidiando con la situación a su manera, pero, al final, sabíamos que lo que había sucedido entre nosotros era irreversible. De repente la puerta se abrió y mi hermana apareció en la entrada. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y preocupación, pero no fue hasta que me vio parada allí, sola y en silencio, cuando su expresión cambió por completo. No pude soportar su mirada. ¿Lo has hecho?, preguntó con voz baja, como si ya supiera la respuesta. No supe qué contestar. Todo había sucedido tan rápido, que no tenía ni idea de cómo había llegado a este punto. Sentí una presión en el pecho como si todo el aire se hubiera escapado de la habitación. Mi hermana entró sin esperar respuesta. Lo sabía, dijo finalmente con tono firme. Lo sabía, pero pensé que podía ser diferente. Pensé que al final, todo esto sería solo una fase. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escucharla. Ella no solo estaba hablando de mí, sino de la familia. Y todo lo que habíamos construido, todo lo que parecía sólido, ahora era solo un espejismo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté, incapaz de ocultar el dolor en mi voz. ¿Por qué dejaste que esto pasara?
Ella suspiró como si todo esto ya no la sorprendiera. Porque sabía que no podías detenerte. Pero no te preocupes, no voy a decir nada. No voy a hacer que todo esto sea más difícil para ti. Las palabras de mi hermana me desarmaron, porque sabía que no me lo decía por compasión, sino porque en algún lugar dentro de ella, también había aceptado lo que había sucedido. Era como si ambos, ella y yo, estuviéramos atrapadas en la misma mentira. De repente una luz roja en mi mente comenzó a parpadear. ¿Por qué mi hermana estaba tan calmada? ¿Por qué me miraba con esa calma distante? Mis ojos se clavaron en ella, buscando alguna respuesta que no encontraba. ¿Sabías todo el tiempo?, le pregunté sintiendo como el aire se volvía más denso. ¿Sabías lo que estaba pasando entre nosotros? Ella no respondió de inmediato, pero su mirada evitó la mía. La respuesta estaba clara. Me sentí traicionada, no solo por mi esposo, sino también por mi hermana, quien había estado observando sin intervenir. Lo sabía, dijo finalmente. Y no hice nada porque no creí que fuera mi lugar. Pero ahora todo está fuera de control, ¿verdad? Asentí sin poder articular una palabra más. Sentía que todo me estaba aplastando. Mi propia familia, mi propio corazón, se había vuelto en mi contra. No podía más. ¿Qué vas a hacer ahora?, insistió mi hermana, con una mirada que me pedía que tomara una decisión. Pero yo ya no sabía qué hacer. No sabía si podía seguir viviendo así, atrapada entre el remordimiento y el deseo. Todo lo que había construido en mi vida estaba colapsando. Y en ese preciso momento supe que la única salida era enfrentarlo todo, de una vez por todas. Mi cuñado, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, dio un paso adelante. Lo que sea que decidas, no hay marcha atrás, dijo con voz seria, como si quisiera advertirme. Pero en sus ojos había algo más, una incertidumbre que reflejaba la mía. Y entonces, como si fuera el último hilo que quedaba en mi vida, tomé una decisión. Voy a hablar con él, dije, más firme de lo que me sentía. Voy a enfrentarme a lo que he hecho. No puedo seguir escondiéndome. Mi hermana no dijo nada, pero su expresión cambió. Tienes que estar preparada para lo que venga. Las mentiras no desaparecen solo porque decidas enfrentarlas. El daño ya está hecho. Al salir de la habitación, me sentí como si me estuviera dirigiendo hacia un abismo del que no podía regresar. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo, pero también sabía que no podía seguir viviendo con este peso en el pecho. El sonido de los pasos detrás de mí me hizo detenerme. Mi cuñado estaba allí observándome sin decir una palabra. No sabía si me apoyaría o me condenaría, pero ya no importaba. El destino de todo estaba en mis manos ahora. Al dar el primer paso hacia la puerta, mi teléfono sonó. Al mirar la pantalla, vi un mensaje de mi esposo. Sé lo que hiciste. Es hora de que hablemos. La sensación de horror me invadió. Todo lo que había intentado evitar, todo lo que había temido, estaba a punto de estallar en mi cara. El mensaje de mi esposo seguía vibrando en mi mano. Sé lo que hiciste. Es hora de que hablemos. Las palabras parecían perforar mi piel, cada letra un golpe más profundo que el anterior. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo inmóvil. No sabía si debía contestar, si debía correr, si debía esconderme, pero lo único que podía hacer era mirarlo una y otra vez, como si la repetición de esas palabras pudiera hacer que todo desapareciera. De repente sentí una presión en el pecho. La ansiedad me aplastaba, y por un momento no pude respirar. Sentí que todo lo que había hecho hasta ahora, todas mis decisiones, todas mis acciones, me estaban llevando a este punto. La mentira que había tejido, las emociones que había escondido, las traiciones que había permitido, todo estaba a punto de estallar. Mi cuñado estaba en el salón, en el mismo lugar donde habíamos compartido esos momentos que ahora me parecían tan lejanos. Se encontraba sentado en el sofá, mirando el televisor sin verlo realmente. Su presencia me resultaba incómoda, como si la simple idea de compartir este espacio con él fuera una traición más. A pesar de lo que habíamos hecho, a pesar de lo que habíamos sentido,
ahora estaba clara la verdad, nada de lo que había sucedido entre nosotros cambiaría lo que vendría después. Nada de eso podría borrar lo que estaba por enfrentar. Decidí contestar al mensaje. Mis dedos temblaban mientras tecleaba la respuesta, ¿dónde estás? Mi respiración se aceleró cuando vi los 3 puntos suspensivos en la pantalla, indicio de que él estaba escribiendo algo. El sonido del timbre me hizo sobresaltar. Miré a mi cuñado. Él también se levantó pero no dijo nada. Sabía que era el momento. Es él, susurré con el corazón latiendo desbocado. Mi cuñado me observó pero no ofreció consuelo. Lo entendí. Había llegado el momento de enfrentarlo todo. Abrí la puerta. Allí estaba, de pie en el umbral, con la mirada fija en mí. No hubo palabras. Ni una sola. Él me miró por un segundo que pareció eterno y luego entró sin esperar invitación. Su rostro estaba tenso, su cuerpo rígido. Vi la ira en sus ojos, pero también algo más, una profunda tristeza, una desilusión que me atravesaba. No supe qué hacer ni qué decir. Solo lo miraba, esperando que él hablara, esperando que él rompiera el silencio que pesaba entre nosotros. Finalmente habló. No sé si lo que hiciste fue el resultado de un error o si realmente me odiabas tanto, dijo, su voz temblando. Cada palabra era una daga que se clavaba en mi corazón. Lo peor no es lo que hiciste. Lo peor es que yo ni siquiera lo vi. No vi lo que estaba pasando frente a mí. Las palabras me atravesaron como un cuchillo afilado. No había defensa posible. No había justificación para lo que había hecho. Mi rostro se contrajo, pero no pude evitar que las lágrimas comenzaran a salir. Lo miré incapaz de decir nada. ¿Qué esperabas?, preguntó él, con los ojos llenos de dolor. ¿Que todo siguiera igual después de esto? La verdad era que no lo sabía. No sabía qué había esperado. Tal vez creía que si lo ignoraba todo, si evitaba enfrentarlo, todo seguiría como antes. Pero ahora, al ver su rostro, al ver la rabia y la tristeza que me reflejaba, supe que nunca más nada sería igual. Todo se había roto. De repente algo me hizo mirar a un lado. Mi cuñado, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó y se acercó. Observó a mi esposo con una expresión tensa, pero no dijo nada. Había algo en su actitud que me hizo sentir incómoda. Me di cuenta de que ahora todos estábamos atrapados en este momento de confrontación, sin poder retroceder. ¿Vas a quedarte ahí sin decir nada?, preguntó mi esposo, mirando a mi cuñado con una furia contenida. ¿Vas a permitir que todo esto siga? ¿Vas a quedarte ahí y ver cómo destruyo todo lo que hemos construido? Mi cuñado se giró lentamente hacia él. No soy parte de esto, dijo con calma, aunque su voz estaba teñida de una ira que no podía ocultar. Lo que pasa entre ustedes dos no es asunto mío. Pero lo que sé es que las mentiras nunca terminan bien. Y las traiciones menos. Mi esposo lo miró, pero no dijo nada. Se giró hacia mí. ¿Lo sabías todo?, preguntó. ¿Lo sabías y no dijiste nada? Mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. No podía decirle la verdad. No podía confesar todo lo que había pasado. No sabía, balbuceé sin poder articular una frase coherente. Pero las palabras no eran suficientes. No lo eran. Nada lo era. Mi esposo caminó hacia la mesa, recogió la copa de vino que había dejado allí y la miró. Luego, con un gesto de desprecio, la arrojó contra la pared. El cristal se rompió con un sonido seco y me sobresalté, pero me quedé en silencio, sin atreverme a moverme. La violencia del gesto, la frustración que lo acompañaba, lo decía todo. Esto no va a quedar así, dijo con voz baja. Esto no lo voy a perdonar. Y no quiero saber nada más de ti. Me quedé de pie observando cómo se dirigía hacia la puerta, sin mirarme, sin darme siquiera una última oportunidad. Su voz resonó en el aire, nunca debí haber confiado en ti. El golpe final llegó cuando escuché la puerta cerrarse detrás de él. Ya no había marcha atrás. Lo que sentía no podía expresarse con palabras.
La culpa me aplastaba, pero también una extraña sensación de alivio. Sabía que no podía seguir viviendo en esta mentira, que no podía seguir ocultándome, pero también sabía que lo había perdido todo. Mi esposo ya no estaba. Él se había ido. El silencio que siguió me pareció insoportable. El sonido de mis propios pensamientos me aterraba. Miré a mi cuñado que aún estaba en el salón, como si estuviera esperando algo de mí, algo que no sabía cómo dar. Finalmente me levanté dando un paso vacilante hacia la ventana. La lluvia comenzaba a caer con fuerza y me pregunté si, de alguna manera, la tormenta que se desataba afuera era un reflejo de la tormenta dentro de mí. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que en algún rincón de mi corazón, había una pequeña chispa de satisfacción por haber tomado el control de mi vida. Al menos ahora no tenía que esconderme. Al menos ahora no había mentiras entre nosotros. Aunque la verdad me había destrozado, al menos había comenzado a vivirla. Justo cuando pensaba que el caos había terminado, recibí una llamada. Al ver el nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo. Era de mi hermana. Al contestar, escuché su voz, pero había algo diferente en ella, algo que no podía entender. Sé lo que hiciste, y ahora va a ser peor para ti. El sonido del teléfono cortó el aire denso de la habitación, su vibración provocando un golpe de ansiedad en mi pecho. No podía mirar la pantalla. Sabía quién estaba al otro lado, sabía lo que esa llamada significaba. La voz de mi hermana seguía resonando en mi cabeza, y la frase que me había dejado aún me perseguía. Sé lo que hiciste, y ahora va a ser peor para ti. Apreté el teléfono contra mi oído, esperando escuchar su voz, pero por un momento, no supe si estaba lista para lo que fuera a decirme. El aire en la habitación estaba viciado, casi como si la atmósfera misma se estuviera desmoronando alrededor mío. Todo se había vuelto un caos, un juego sucio del que no podía escapar. Y sin embargo no podía dejar de sentir que al mismo tiempo, todo era inevitable. Al tercer tono, la llamada se conectó. ¿Qué pasa?, pregunté con una calma tensa que no sentía. Sabía que ella lo sabía todo, pero algo en su tono me decía que no estaba lista para enfrentar lo que me diría a continuación. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, me respondió casi con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Por qué dejaste que llegáramos a esto? Las palabras de mi hermana se colaron como cuchillos, y algo dentro de mí se rompió. El remordimiento era insoportable, pero no podía dar marcha atrás. No podía explicar todo lo que había pasado. No tenía palabras que pudieran justificar lo que había hecho. Lo siento, no sabía cómo, mi voz se quebró, y no pude continuar. El peso de mis mentiras y traiciones era más grande que yo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente mi hermana susurró, lo peor es que lo vi. Lo vi todo, y no pude decirte nada. Mis pensamientos comenzaron a desmoronarse, mi respiración se volvió irregular. Ella lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Cada acción, cada palabra que había dicho o hecho, estaba ya escrita en los ojos de mi hermana, en los ojos de todos. Había fallado en esconderlo y lo peor era que ella lo había visto todo, había sido testigo de mi caída. Pero aún así, no dijo nada. Te estoy esperando en mi casa, dijo mi hermana, cortando la llamada con la misma indiferencia con la que la había comenzado. Su mensaje era claro, ahora tenía que enfrentar las consecuencias de mis decisiones, y no importaba cuánto intentara huir de ellas. Me quedé mirando el teléfono sin poder moverme. Las paredes de la habitación se cerraban sobre mí. El aire se volvía más denso, casi irrespirable. Estaba atrapada en una trampa que había construido con mis propias manos, y no había manera de escapar. Tomé una respiración profunda, me levanté de la silla y me acerqué a la ventana. Miré la calle vacía, la misma calle que siempre había visto desde mi casa, pero ahora, todo parecía diferente. Todo se había distorsionado como si el mundo estuviera al revés. Volví a mirar mi teléfono. Sabía que el enfrentamiento con mi hermana era inevitable, pero también sabía que no podía quedarme quieta, esperando que la tormenta pasara. No había forma de hacer que todo lo que había hecho desapareciera,
ni forma de volver al pasado. Mis ojos se enfocaron en el reloj. Las horas pasaban rápidamente y sentí que el tiempo se desvanecía. Sabía que mi hermana esperaba una respuesta, que había dejado en claro que ya no podía seguir escondiéndome. No podía seguir con esta farsa. No podía seguir con esta mentira. Al final, tomé la decisión de salir. No sabía qué me esperaba en la casa de mi hermana, pero sabía que tenía que ir. No podía quedarme más tiempo en ese limbo de incertidumbre y culpa. Cuando llegué a su casa, la puerta estaba entreabierta. Entré sin hacer ruido, y la encontré sentada en el salón, con una expresión seria que no podía leer. Había algo en su postura que me decía que ya no quedaba espacio para más excusas. No quedaba espacio para la mentira. Era el momento de la verdad, y sabía que no podría escapar. Te estaba esperando, dijo sin mirarme directamente. Su voz era suave, pero en sus palabras había una fuerza que me hizo sentir más pequeña de lo que ya estaba. Lo sabía todo, desde el principio. Y te lo dejé hacer. Te dejé seguir porque pensé que era lo que querías. Pensé que, de alguna manera, necesitabas hacer esto para darte cuenta de lo que realmente querías. Me acerqué lentamente, mis piernas temblando. No sabía qué decir. Lo siento mucho, susurré, mi voz apenas audible. Pero las palabras no parecían suficientes. ¿Cómo podía pedir perdón por algo tan grande? ¿Cómo podía pedir perdón por destruir tanto? Mi hermana me miró finalmente, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y resignación. No sé qué hacer contigo, dijo con una calma que me asustó. Pero te voy a dar un consejo, no sigas huyendo. Enfrenta las consecuencias. No te escondas detrás de las mentiras. Ya basta de eso. No sabía si lo que decía tenía sentido. No sabía si estaba lista para escuchar la verdad que me ofrecía mi hermana. Pero sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que había hecho. Aquel día mi hermana no me dio respuestas. No me ofreció consuelo. Solo me dijo lo que necesitaba escuchar, aunque no quisiera escucharlo. Lo que pasa entre tú y él, dijo, ya no es mi problema. Solo tú puedes hacer algo con esto. Fue entonces cuando lo entendí, ya no había forma de escapar de la verdad. Lo que había hecho con mi cuñado ya no podía ser ignorado. Las consecuencias de mis acciones ya estaban aquí, y no había forma de cambiarlo. Cuando salí de la casa de mi hermana, sentí como si el mundo me aplastara. No sabía si podría soportar lo que venía. No sabía si mi matrimonio tenía algún futuro, si mi familia podría perdonarme. Pero lo único que sabía con certeza es que a partir de ese momento, ya no podía seguir huyendo. Volví a mi casa. La puerta estaba abierta. El sonido de mis pasos retumbaba en el pasillo como si fuera la última vez que los escuchara. Entré en el salón y allí estaba él. Mi esposo. Me miró pero no dijo nada. Solo me observaba, sus ojos fríos y distantes. Y entonces la palabra que me había temido pronunciar salió de su boca. Ya lo sé todo. Twist del capítulo 4. Mi corazón se detuvo. Pero lo que dijo a continuación me dejó sin palabras. No es lo que piensas. No es lo que crees. Y entonces me mostró una foto. Una foto que me dejó paralizada. La imagen de él con otra mujer. La fotografía que sostenía entre sus dedos temblorosos cayó sobre la mesa con un golpe seco, sin fuerza, pero con un peso emocional tan contundente que sentí las piernas fallarme. Una imagen tan simple y tan brutal al mismo tiempo. Él, en una terraza desconocida, abrazado a otra mujer. No era un abrazo cualquiera. No era una pose casual. Era un momento íntimo, innegablemente cercano. Sonreía. Ella también. Me quedé mirando esa foto como si fuera una trampa visual. Como si mirándola lo suficiente pudiera desaparecer. Como si mi mente no pudiera aceptar que aquello realmente estaba allí, delante de mí, expuesto sin anestesia. Él me observaba desde el otro lado de la mesa sin decir nada. Sin justificar. Sin acusar.
Solo me observaba, como si quisiera leer en mi rostro algo que él mismo no se atrevía a decir en voz alta. El silencio se instaló entre nosotros como una tercera presencia. Un muro espeso e invisible que separaba nuestros cuerpos, nuestras historias, nuestros errores. Y por primera vez entendí que esa imagen no era solo una provocación ni una venganza. Era un espejo. Su traición se había cruzado con la mía en la misma línea temporal. Dos caminos paralelos que, sin saberlo, se habían torcido al mismo ritmo. No pude hablar. No tenía palabras. Solo miraba la imagen. La mujer que aparecía junto a él no era alguien que conociera. No era nadie que pudiera asociar a nuestro entorno cercano. Pero había algo en su rostro que me desarmó, esa seguridad de quien sabe que está con alguien que no le pertenece del todo, pero tampoco le importa. Él se levantó lentamente, caminó hasta la cocina y volvió con una botella de agua. Sirvió un vaso. Lo dejó frente a mí sin mirarme. Se sentó nuevamente. Seguía sin hablar. Era como si me estuviera dejando todo el espacio del mundo para que fuera yo quien interpretara lo que estaba ocurriendo. Finalmente su voz rompió el silencio. Fue hace 3 meses. Solo esa frase. Nada más. Pero fue suficiente para abrir un nuevo hueco en el centro de mi pecho. 3 meses. Exactamente el mismo tiempo en que yo también empecé a alejarme emocionalmente. El mismo tiempo en que las miradas entre mi cuñado y yo empezaron a durar más de lo que debían. 3 meses. No era coincidencia. Era un reflejo. ¿Por qué me lo enseñas ahora?, pregunté sin levantar la voz, sin confrontar. Solo quería entender. Porque pensaba dejarlo todo atrás, dijo con un tono resignado. Pensaba que era mi error. Pero ahora entiendo que ninguno de los dos era feliz. Ninguno. Tragué saliva con dificultad. No sabía si sus palabras me aliviaban o me destruían más. Había intentado justificar mi propia traición como un acto de vacío, como un grito desesperado ante un matrimonio desgastado. Pero ahora, enfrentada a su reflejo, todo era distinto. Ya no podía esconderme detrás de la culpa. Ya no podía asumir el rol de víctima ni de verdugo. Éramos lo mismo. Culpables, heridos, desconectados. ¿La sigues viendo?, pregunté sin pensarlo demasiado. No. Terminó hace semanas. Ni siquiera fue algo serio. Pero suficiente como para romper algo que ya venía agrietado. Miré el vaso de agua frente a mí, lo levanté, bebí un sorbo como si eso pudiera borrar la presión en mi garganta. Tenía tantas cosas que decir, tantas preguntas que hacer, pero ninguna de ellas importaba. Porque todo lo que había que saber estaba allí, sobre la mesa, en esa foto y en nuestras miradas agotadas. No quiero seguir así, dijo finalmente como si su voz saliera desde una caverna interior. No te odio. No me siento mejor que tú. Solo no quiero fingir más. Asentí lentamente. Mi cuerpo parecía estar presente, pero mi mente estaba en otro lugar, flotando entre memorias y remordimientos, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. Éramos 2 personas compartiendo el mismo espacio, la misma casa, la misma historia, pero ya no la misma vida. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté. Lo que quieras, respondió sin dramatismo. Podemos hablarlo. Podemos intentar entendernos. Podemos separarnos. Pero lo que no podemos hacer es seguir como si nada hubiera pasado. Lo sabía. Lo sentía. Pero escucharlo de sus labios me hacía temblar. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Yo pensaba en mi hermana, en mi cuñado, en todas las decisiones que me habían traído hasta ese momento. Pensaba en las cenas fingidas, en las ausencias emocionales, en los viajes familiares con sonrisas vacías. Pensaba en cómo la rutina, la comodidad y el miedo habían sido los pilares de una relación que, aunque en pie, llevaba años desplomándose por dentro. Él volvió a levantarse, esta vez para salir al jardín. Lo vi a través del cristal. Se sentó en la banca de madera, mirando al horizonte. Parecía tranquilo. O tal vez simplemente resignado.
Caminé lentamente hasta la habitación. Me senté en el borde de la cama. Miré la maleta abierta que nunca había terminado de deshacer desde nuestro regreso del resort. El aire olía a tela limpia y a nostalgia. Me incliné y comencé a guardar algunas prendas, sin pensar demasiado. No era una decisión definitiva. No era una huida. Solo necesitaba espacio. Silencio. Distancia. Al terminar, bajé nuevamente. Él seguía en el jardín. Caminé hasta la puerta, pero antes de salir, dejé la llave sobre la mesa. No sabía si era simbólico o necesario, pero lo hice sin dudar. Al cruzar la calle, no fui a casa de mi hermana. Tampoco a casa de mi cuñado. Caminé sin rumbo durante minutos que parecían horas, hasta llegar a la estación. Me senté en una de las bancas del andén. El ruido de los trenes me ayudaba a organizar mis pensamientos, aunque fuera por momentos. Y fue allí, en medio del movimiento, de la gente que iba y venía, de las maletas arrastradas y los anuncios en los altavoces, donde me di cuenta de algo que no esperaba. Una figura familiar caminaba entre la multitud. Su andar. Su altura. Su camisa azul claro. Lo reconocí incluso antes de verle el rostro. Mi cuñado. Con una maleta en la mano. Y a su lado, una mujer. Nos miramos durante menos de un segundo. Él me vio. Yo lo vi. Y entonces nuestros labios se tocaron. Pero fue ella quien le tomó del brazo y lo guió hasta el vagón. Él no se resistió. Solo subió. Y desapareció. El tren partió. Sin él decir una palabra. Sin yo moverme. Sin que nadie supiera lo que acababa de ocurrir. El tren se desvaneció lentamente, alejándose como si arrastrara con él los restos de una historia que nunca debió haber empezado. Me quedé sentada en esa banca inmóvil, mientras el bullicio de la estación continuaba como si nada. Nadie notó lo que acababa de pasar. Nadie vio la escena que, para mí, acababa de partirme en dos. Mi cuñado no dijo nada. No me dirigió una sola palabra. No hizo un gesto. No frenó. Solo se fue. Como si nada hubiera ocurrido. Como si lo nuestro no hubiese sido más que un desvío accidental en su camino hacia otra parte. Como si yo no hubiera significado nada. Me levanté sin prisa. No sabía a dónde ir ni qué hacer, pero no podía seguir allí. El ruido de la estación ya no me protegía, ahora solo amplificaba el vacío. Caminé hacia la salida, sintiendo el peso de cada paso, como si el suelo se volviera más denso a medida que avanzaba. En la calle el cielo amenazaba lluvia, y el viento arremolinaba hojas secas alrededor de mis pies. No tenía bolso, ni abrigo, ni dirección. Solo tenía esa sensación insoportable en el pecho. No era tristeza. Era otra cosa. Era humillación. Y pérdida. Y silencio. Me dirigí al único lugar donde sabía que alguien me abriría la puerta sin hacer preguntas. La casa de mi hermana. No porque quisiera refugiarme en su comprensión, ya no me quedaba nada de eso, sino porque en ese momento simplemente necesitaba un techo y una cara conocida. Aunque fuera una cara cargada de reproches. Ella abrió sin decir nada. Me miró. Me escaneó. Y se hizo a un lado para que entrara. Caminé hacia la cocina como si fuera mi casa, como si el suelo aún me reconociera. Me senté en la misma silla de siempre. Ella puso una taza de té frente a mí. No lo pedí. No dijo nada. Solo lo puso. No bebí. No podía. Solo la miré. Y al final, rompí el silencio con una pregunta que me costó pronunciar. ¿Tú sabías que él se iba? Ella se quedó quieta, como si hubiera estado esperando que lo preguntara. Él me escribió esta mañana, dijo. Me pidió que no te dijera nada. Asentí lentamente. No era una sorpresa, pero escuchar la confirmación me hizo sentir aún más sola. Me había dejado. Me había dejado sin avisar.
Y lo había hecho sabiendo que yo terminaría aquí, sentada en esta silla, como una invitada de piedra en mi propia vida. ¿Y tú? Pregunté. ¿Tú qué piensas de todo esto? Ella tardó en responder. Caminó hasta la ventana. Se apoyó con los brazos cruzados, mirando hacia la calle. Pienso que todos nos perdimos, dijo con voz neutra. Que jugamos a controlar algo que nunca estuvo bajo control. Y ahora solo estamos recogiendo los restos. Me quedé callada. No tenía cómo responder a eso. Tenía razón. Durante meses, quizás años, había fingido tener control. Sobre mi matrimonio, sobre mis emociones, sobre mis decisiones. Pero nada de eso había sido real. Ni siquiera lo que sentía por él. Por el cuñado. Porque ahora que se había ido, no sentía rabia. Ni dolor profundo. Sentía vértigo. Como si hubiera estado bailando sobre un tejado, y recién ahora entendiera lo cerca que estuve de caer. La voz de mi hermana me sacó del trance. ¿Y ahora qué vas a hacer? No tenía respuesta. Y ella tampoco la esperaba. Solo la lanzó al aire como un recordatorio de que el tiempo seguía corriendo, aunque yo estuviera paralizada. Esa noche me quedé en su sofá. No dormí. Solo cerré los ojos por momentos, pero la imagen del tren, del gesto de mi cuñado, de la mujer a su lado, del silencio, todo volvía una y otra vez, como una película repetida sin control. Al amanecer, me levanté sin hacer ruido. Me vestí. Me lavé la cara. Y salí. Caminé hasta la casa. La mía. Nuestra. La que ahora no era de nadie. La encontré en silencio. Como abandonada. El aire olía a madera vieja y a ropa guardada. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Como si el tiempo se hubiera congelado. Excepto por un detalle. Sobre la mesa del comedor, junto a un sobre cerrado, estaba su reloj. El que nunca se quitaba. El que usaba incluso para dormir. Me acerqué con cuidado como si fuera una trampa, como si algo pudiera explotar. Abrí el sobre con manos temblorosas. No era una carta. No eran palabras escritas. Solo una hoja doblada. Dentro, una reserva de hotel. A mi nombre. Para esa misma noche. En la costa. Me senté. No entendía nada. Volví a mirar el papel. La reserva estaba a nombre de soltera. La habitación era doble. Fechas abiertas. Todo pagado. Mi cabeza no podía unir las piezas. ¿Era una despedida? ¿Una ironía? ¿Una segunda oportunidad? Tomé el teléfono. Dudé en llamar. Pero no lo hice. No quería escuchar una voz que tal vez no respondiera. No quería pedir explicaciones. No quería que me dijeran qué hacer. Guardé el papel. Subí al cuarto. Empaqué lo mínimo. Cerré la puerta de la casa sin mirar atrás. Horas después el taxi me dejó frente al hotel. Era discreto. Pequeño. Con vista al mar. El recepcionista me saludó como si me esperara. Subí. Entré. La habitación estaba impecable. Una cama grande. Una ventana abierta al sonido de las olas. Y sobre la almohada, otro sobre. Lo abrí. Esta vez sí había una nota. Solo una línea escrita con letra firme. Pasamos la noche juntos. Sentí el aire cortarse. Retrocedí un paso. No era de él. Era de mi cuñado. Su letra. Su frase. Una trampa perfecta. Una confesión final. Un eco brutal. Y entonces lo entendí, no se había ido solo. No del todo. Y yo no había sido la única en ser observada. El sonido de las olas entraba por la ventana como si alguien las hubiera programado para recordarme que el tiempo no se detiene,
que las cosas siguen su curso aunque mi mundo estuviera estancado en esa habitación. El sobre seguía abierto sobre la cama. La frase escrita con esa letra que conocía de memoria parecía crecer, agrandarse con cada parpadeo: pasamos la noche juntos. Me senté lentamente al borde del colchón, como si temiera que el simple acto de apoyar el cuerpo allí pudiera activar una bomba oculta. Mi mirada recorría cada rincón de la habitación, buscando respuestas en los objetos: la lámpara de cerámica azul, el ventanal semicerrado, la silla de mimbre al fondo. Nada parecía fuera de lugar. Y sin embargo todo lo estaba. Esa nota no podía haber sido dejada por error. No era una coincidencia. Estaba allí para que la leyera. Alguien la colocó después de que la habitación fue asignada a mi nombre. Lo que significaba que alguien sabía que yo iba a estar aquí. Que este destino no había sido improvisado. Que todo, hasta el más mínimo detalle, había sido orquestado. ¿Pero por quién? Me levanté de golpe. Caminé hasta la puerta, abrí y miré el pasillo. Vacío. Bajé. Crucé el lobby sin detenerme. El recepcionista seguía allí, hojeando un folleto turístico como si nada. Me acerqué. ¿Quién hizo la reserva? Pregunté tratando de mantener el tono neutro. El joven alzó la vista y con una sonrisa profesional dijo: todo fue gestionado por una agencia externa. No tenemos más datos. Solo instrucciones precisas de mantener la habitación preparada y entregar la llave a su nombre cuando llegara. ¿Hace cuánto que la nota estaba allí? ¿Nota? Negó con la cabeza. No se coloca correspondencia sobre la cama, señora. Eso debe haberlo hecho otro huésped. ¿Otro huésped? Subí las escaleras con una mezcla de furia y vértigo. Abrí de golpe la puerta de la habitación. Volví a mirar la cama. Todo estaba como antes. El papel. El reloj de pared marcando las 12:40. El ruido de las gaviotas allá fuera. Pero ahora, la habitación me parecía otra. Ya no era un refugio, sino una trampa cuidadosamente armada. Volví a sentarme. Cerré los ojos y traté de reconstruir. ¿Por qué esa nota? ¿Por qué ahora? ¿Qué pretendía él con eso? Pensé en la estación. En su mirada. En ese beso fugaz. En la mujer que lo acompañaba. ¿Ella sabía? ¿Era parte del juego? ¿Acaso no era una desconocida? Me incorporé de nuevo, tomé el bolso y salí. Crucé el pasillo, bajé al vestíbulo y me dirigí a la playa. La arena estaba tibia bajo mis pies. El viento era más suave que antes. Y sin saber muy bien por qué empecé a caminar por la orilla, como si algo me arrastrara. Avancé por casi 20 minutos sin detenerme. Y entonces lo vi. Él. Sentado en una de las tumbonas del restaurante del hotel vecino. Solo. Con una copa en la mano. Mirando hacia el mar. Mi cuerpo se tensó. Quise detenerme, dar la vuelta. Pero mis pies siguieron. Cuando estuve a menos de 3 metros, levantó la vista. No pareció sorprendido. Dejó la copa a un lado, se quitó los lentes de sol y me observó. Sabía que vendrías, dijo con ese tono sereno que tantas veces me confundió. Me quedé de pie. No podía hablar. No podía gritar. Solo mirarlo. Como si fuera la primera vez. Como si intentara ver qué había detrás de ese gesto tranquilo, de esa mirada casi pacífica. No había culpa. No había remordimiento. Solo constatación. ¿Por qué hiciste esto? Pregunté finalmente. Porque necesitabas verlo por ti misma, respondió. Porque si te lo decía, no me creerías. ¿Creer qué? Que no era real, dijo. Lo nuestro. No fue más que un espejo. Un desahogo. Un intento de vivir algo que nunca tuvimos el valor de elegir. Me senté frente a él sin pedir permiso. Ya nada de eso importaba.
Entonces, ¿la nota? Era lo último que podía darte. Lo único que tal vez, por fin, te hiciera ver la historia completa. ¿Cuál historia? La tuya, dijo mirándome a los ojos. Porque esta, aunque me incluyas, nunca fue la mía. Sentí un vacío en el estómago. Como si acabara de caer desde muy alto. Él había cerrado el ciclo. Yo aún no. Yo seguía queriendo entender, justificar, buscar una razón. Pero él ya no. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora decides tú. Se levantó. Se limpió las manos con una servilleta. Pagó la cuenta. Caminó hacia la playa. Y se fue. No corrí tras él. No lo llamé. No quise detenerlo. Regresé al hotel al atardecer. La habitación estaba iluminada por la luz dorada del sol que entraba sin permiso. Me senté en la cama, dejé caer los zapatos y cerré los ojos. Pasaron horas. Y justo cuando el silencio comenzaba a acomodarse en la habitación como un huésped más, escuché un golpe sordo. Fui hasta la puerta. Un sobre. Otro más. Lo abrí. Dentro había una fotografía. No mía. No de él. De mi hermana. En la playa. Con él. El cuñado. No era un abrazo. No era casual. Era la misma imagen que vi en la estación. La mujer junto a él. Era ella. Y el círculo se cerró. De forma brutal. Irrefutable. Todos lo sabían. Todos menos yo.